Hola a todos, en este video tutorial vamos a continuar con las opciones de configuración de cuestionarios que son quizá un poquito más avanzadas. Eh, Vamos a ellas, vamos a coger el cuestionario que habíamos empezado a hacer, le damos a editar ajustes, entramos en la pantalla que habíamos visto. Aquí tenemos un desplegable que a veces puede ser útil, que permite, como veis, hay un montón de subsecciones. Podemos darle a expandir todo y esto te las abre todas de golpe, o colapsar todo y las cierra todas. ¿De acuerdo? Incluida la general, que por defecto sale abierta. Bien, vamos a continuar a partir de donde lo habíamos dejado, que lo último que habíamos visto son las opciones de revisión, que habíamos dicho que en principio parece ser conveniente dejarlas todas desactivadas para que el profesor, cuando quiera, pues las habilite en la columna de la derecha. ¿De acuerdo? Esto, por si acaso no quedó claro, lo que permite es que el profesor pueda revisar los intentos que se han producido en el cuestionario para detectar posibles errores en las preguntas o posibles errores en las calificaciones, ¿de acuerdo? Y entonces subsanarlos antes de realmente dar las notas a los alumnos. Eso sería una utilidad. También podría ver las estadísticas, ver cómo ha ido el cuestionario, etcétera, y luego proporcionar las notas. Bien, en la ventana de apariencia básicamente es en el panel de apariencia básicamente es simplemente una parte informativa sobre el número de decimales en las calificaciones, de las preguntas individuales, de la nota completa, si se puede ver se permite ver la imagen del usuario al lado de las calificaciones del usuario. Esto es simplemente un poco a nivel estético en la propia realización del cuestionario y en la revisión de las calificaciones. No es un bloque excesivamente importante. Las restricciones extra sobre los intentos, voy a desplegarla. Este es un apartado que siempre genera algo de polémica, porque bueno, aquí es donde hay opciones que están un poco orientadas a la lucha contra el fraude. De acuerdo, entonces voy a comentarlas un poco por encima y luego hablo del tema del fraude. A ver, lo primero es si se requiere una contraseña para realizar el cuestionario, pues aquí podríamos editar, incluir una contraseña y, eh, y dársela a los alumnos para que solo los que tengan esa contraseña puedan acceder al cuestionario. También se podría requerir una dirección de red y aquí podríamos utilizar comodines en la propia dirección de red. Esto está más orientado a realizar cuestionarios en el propio centro, donde la red tiene las IPs fijas. Por ejemplo, podríamos hacer un cuestionario de Moodle que estuviera en un laboratorio concreto que controlamos perfectamente cuáles son sus direcciones IP, ¿de acuerdo? Y utilizando esta opción, pues solo se permitiría el acceso a través de esos ordenadores. Luego también hay alguna configuración para obligar a que haya demoras entre un intento y otro, por si hay algún tema, bueno, simplemente unas demoras. Y luego también hay un botón de seguridad del navegador donde podemos elegir tener un navegador seguro con JavaScript. Esto, que en un principio parece interesante, básicamente es un navegador donde hemos perdido las pestañas de arriba y no se permite la navegación. Tampoco es especialmente útil para combatir el fraude, porque a fin de cuentas el usuario no, en un ordenador Windows, por ejemplo, no tendría más que hacer Alt-Tab y así cambiaría de ventana y podría, pues, consultar material, etcétera. Es decir, son opciones que normalmente no se suelen utilizar, pero sí que es verdad que generan bastante inquietud por parte del profesorado. A ver, en cuanto al tema de la seguridad contra el fraude, la, la seguridad completa no existe, eso es evidente. Ni siquiera las grandes empresas que hacen software de proctoring, que es software para vigilar a los estudiantes cuando hacen exámenes online, pues tienen todo solucionado, porque los alumnos pues pueden tener distintos dispositivos, etcétera. Durante el periodo del confinamiento, cada uno, en este año 2020, cada uno hemos intentado hacer lo que se nos ha ocurrido y se han hecho cosas como poner cámaras a través de los móviles, etcétera. Bien, en el contexto de los cuestionarios de Moodle, nuestra recomendación es que a nivel de seguridad lo que hay que hacer es trabajar con la aleatoriedad de las preguntas y con el control de tiempo. Es decir, generar unos cuestionarios que tengan suficientes preguntas aleatorias de un banco de preguntas suficientemente grande, por un lado, de tal forma que a cada alumno le salgan distintas preguntas. Para eso tenemos, por un lado, las preguntas aleatorias y luego, por ejemplo, las preguntas calculadas, pues ya sabéis que permiten generar distintos conjuntos de datos en la misma pregunta, y eso también hay un factor de aleatoriedad grande. Eso por un lado, trabajar con la parte de aleatoriedad que veremos cuando montemos el cuestionario.
y por otro lado ajustar los tiempos, es decir, que en la parte de temporalización el límite de tiempo esté ajustado al examen, considerando pues que lo va a hacer un alumno, es decir, dando suficiente tiempo, pero no dando mucho más. ¿De acuerdo? Y en la parte de apertura y cierre del cuestionario, pues también ajustarlo para evitar pues que un alumno le dé las posibles respuestas a otro alumno. ¿De acuerdo? Entonces sería pues ajustarlo, recordad lo que comentamos en el vídeo anterior, que entre abrir y cerrar el cuestionario tiene que haber por lo menos el tiempo límite y por lo menos 5 minutos más para contar con los posibles problemas que haya con el servidor. ¿De acuerdo? 5 o 10 minutos estaría bien. Y entonces si ajustamos el tiempo y las preguntas son de tipo aleatorio, la mayor parte del fraude consideramos que está solucionado. ¿De acuerdo? Esa es nuestra recomendación, más que entrar en temas de contraseñas, direcciones de red, por ejemplo las direcciones de red para gente que haga el cuestionario en su casa no es válido, porque cada uno tiene una dirección, normalmente los routers en casa tienen DHCP, que es dirección dinámica de red, con lo cual puede estar cambiando, e incluso aunque veamos que un alumno accede con una IP, que se puede ver en los informes, y luego accede con otra, puede ser que el propio router haya cambiado la IP, porque es dirección dinámica, no es prueba de nada. Entonces, lo repito, nuestra propuesta, nuestra recomendación es que trabajéis con preguntas aleatorias, con respuestas aleatorias, maximizando la aleatoriedad en el propio cuestionario y ajustando los tiempos, poniendo tiempos suficientes, pero no extremadamente holgados. ¿De acuerdo? Bueno, eso por un lado. En cuanto a la retroalimentación global, pasamos a otro bloque. La retroalimentación global simplemente sería una retroalimentación donde nosotros podemos establecer distintos límites de calificación. Podemos agregar más campos, y poner aquí, a ver, límite de calificación y que aquí saliera un mensaje, ¿no? Pues 100%, lo has hecho muy bien, 70%, tienes que mejorar, lo que sea. Esto es absolutamente global a todo el cuestionario, no va por preguntas. En las propias preguntas ya hemos configurado la retroalimentación por pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, mi recomendación es que con el tema de las retroalimentaciones, si estáis empezando con cuestionarios de Moodle, es que no os metáis porque se puede dedicar mucho tiempo a eso, se puede emplear mucho tiempo a eso y puedes acabar con la sensación de que montar cuestionarios es muy complicado y lo que hay que ir al principio es ir a buscar soluciones sencillas y que te valgan y que no te consuman excesivo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces la retroalimentación yo normalmente no la recomiendo. No la recomiendo para empezar. Bueno, y luego están estos tres bloques que en realidad son comunes a todas las actividades, que son ajustes comunes del módulo. La parte de disponibilidad es mostrar o no el cuestionario en el curso. Recordad que en la parte de temporalización hemos dicho si se puede acceder o no, ¿vale? Pero el cuestionario se vería igual, ¿de acuerdo? Pues aquí es donde ponemos si realmente se ve o no se ve. Esto es equivalente a cuando vas a la página principal. Voy a ir un momento. Cuando voy a la página principal y en el cuestionario, aquí en el menú de editar, pongo ocultar o no, ¿de acuerdo? Ocultar o mostrar. Pues es exactamente el mismo ítem. ¿De acuerdo? El mismo ítem abajo en la parte de... estamos en ajustes comunes del módulo. Vale, bueno, aquí se pueden establecer otros parámetros, trabajo en grupos, en cuestionarios no tiene mucho sentido, y establecer algún número para alguna configuración que no tiene que ver con cuestionarios. Esto de momento lo obviamos. Y luego, la parte de restricciones de acceso sí que puede ser de interés, porque nos permite que el cuestionario esté disponible o no, es decir, no disponible, que se vea o no se vea en el curso, dependiendo de ciertas restricciones. Por ejemplo, es bastante común que haya gente que quiera organizar distintos cuestionarios para que dentro del grupo, dentro de su clase, organizar distintos grupos y que cada grupo acceda a un cuestionario distinto, quizá con preguntas distintas. Pues el acceso se restringe aquí, ¿vale? Aquí lo que tendríamos que hacer es en restricciones, podemos seleccionar distintas características para la restricción. Podríamos restringirlo a un alumno concreto, viendo su perfil y poniendo su NIA o su email, etcétera. Pero quizá lo más representativo es utilizarlo de grupo. Entonces se seleccionaría y aquí tendríamos que elegir si este cuestionario está disponible para el grupo G1. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso este cuestionario que estamos creando solo lo verían los alumnos que están ya asignados en el grupo G1, que eso se hace pues en el curso, en la parte de participantes. ¿De acuerdo? Un comentario
extra es que cuando añadir restricción, esta pestaña de grupo solo aparece si los grupos están ya creados. ¿De acuerdo? Que esto es un problema bastante habitual. La gente intenta hacerlo y no le sale y cree que pasa algo grave, pero realmente es que no están creados los grupos. Entonces hay que crear primero los grupos y luego venir aquí y decir, pues este cuestionario lo va a hacer el grupo 1. Este mismo cuestionario, una vez hecho, lo puedo duplicar, entrar aquí, cambiarlo y decir, pues el segundo cuestionario lo voy a poner para el grupo G2 y le cambio las preguntas o lo que quiera. ¿De acuerdo? Y recordad que las restricciones de acceso tienen que ver con la disponibilidad. ¿Eh? El cuestionario se ve o no se ve. No es que aparezca y no puedan acceder, sino que es, digamos, visibilidad. Y luego, por último, pues para el chequeo del control de finalización de actividad, si en el curso configuras que quieres hacer rastreo de finalización, pues aquí podrías indicar que cómo marcan la finalización de actividad. Esto en realidad tiene que ver con otros aspectos de Moodle, no vamos a entrar en ello. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto acabamos la parte de, digamos, los otros apartados de configuración un poco más avanzados, digamos, y con esto cerramos lo que es la creación de cuestionarios. Voy a quitar restricciones, voy a volver al curso y una vez creado el cuestionario, pues el siguiente paso será entrar y darle aquí al botón de editar cuestionario, que os recuerdo que este botón es el mismo que aparece en el bloque de administración aquí en editar cuestionario. Y con eso entraríamos a añadir preguntas, que eso lo haremos en un próximo vídeo. ¿De acuerdo? Bien, hasta la vista y gracias.